Amén. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, qué bueno tenerles nuevamente, qué bueno poder estar con ustedes. Creo que ha sido un tiempo hermoso de adoración, creo que ha sido un tiempo desde el momento de la apertura definitivamente dirigido por Dios y esperamos que la palabra, oremos para que la palabra penetre en nuestros corazones y como lo dijo Alejita en la administración, sea exhortando, sea edificando, pero también sea animando con amor. Entonces les pido el favor que inclinen sus cabezas ahí donde se encuentran y vamos a preparar nuestros corazones, vamos a poner nuestras cabezas inclinadas en reverencia al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque nos permitiste adorarte, Señor amado, porque nos has permitido, Señor, levantar nuestras manos en alabanza, en adoración y en rendición a ti, Señor. Pero te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, sé tú revelando la palabra que viene a continuación. Padre, mucha de esta palabra ya la hemos escuchado una y otra vez, pero hoy necesitamos de esa revelación, de ese rema de la palabra, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, en estos tiempos peligrosos que vive nuestra nación, Padre, necesitamos una iglesia entendida, Señor. Necesitamos una iglesia íntegra y santa. Necesitamos una iglesia que con su vida, Señor amado, dé testimonio de quién eres tú en cada uno de nosotros, Señor. Por eso hoy te pedimos que tu Espíritu Santo revele cada palabra que va a ser dicha en este lugar, Señor. Que lo que venga de ti, mi Rey amado, quede impreso en los corazones de mis hermanos, pero lo que no venga de ti, llévatelo, Señor, Padre. Pero también te pido que mis hermanos, Dios amado, y todos aquellos que se han conectado, Dios, sean como los de Berea, Señor, que vayan, que estudien, Señor amado, Padre, porque la única revelación perfecta y verdadera y la única palabra profética perfecta eres tú, Señor. Te damos gracias y empezamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo estoy segura que muchos de ustedes han escuchado, hemos hablado los miércoles, mi esposo lo ha hablado los sábados, incluso él no conocía en profundidad lo que yo iba a predicar, pero si ustedes leyeron el devocional de él esta mañana, ahí estaba claro lo que hoy vamos a hablar y era una confirmación para mí de que esta palabra viene de Dios para la iglesia. También el miércoles me lo confirmó la profeta cuando nos puso a hacer una tarea en Éxodo 20 y es que por favor empezáramos a copiar y a transcribir literalmente los mandamientos. Y entendí que definitivamente tú estabas hablando y querías hablar al pueblo. Como les dije al inicio, mucha de la palabra, esto va a ser solo palabra, así que realmente lo que necesitamos aquí es que el Espíritu Santo traiga la revelación y el discernimiento para entender lo que significa guardar sus mandamientos y cómo si tú guardas los mandamientos, ese es el referente o ese es el testimonio de que tú le amas. Entonces vamos a empezar con Deuteronomio 10, si usted quiere buscarlo. Allí algunos los voy a nombrar rápido, pero le pido el favor que los anote para que usted luego los verifique en su casa. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 y versículos 16 y 17 dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo le invito a usted para que entienda esta palabra, que lo vuelva personal. Ahora pues, Pepito, Sutanito, Mary, Javier, Cordero y León, Iglesia del Señor, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Él te está pidiendo que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas, ¿cierto? Con todo tu corazón y toda tu alma. Pero mira lo que dice el versículo 13 y quiero que lo revises muy minuciosamente. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y siempre que el Señor nos da una ordenanza, Él en su infinita bondad y misericordia nos da una promesa. Nos dice, mira, si tú guardas los mandamientos, los estatutos que Él prescribe, Él te va a dar prosperidad.
El versículo 16 entonces nos dice cómo lograrlo, ¿correcto? Porque la primera parte uno diría, sí, listo, yo quiero amarlo, yo quiero servirlo, yo quiero andar en sus caminos, yo quiero entender sus estatutos, pero siempre la palabra, por eso tú nunca puedes leer, es una invitación que les hago, nunca puedes leer un versículo y lo sacas de contexto porque te pierdes. Pero mira el versículo 16 lo que dice claramente, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, en palabras colombianas y coloquiales te está diciendo, deja que ese corazón no esté endurecido, deja que el Señor le dé vida y ese corazón de piedra se vuelva un corazón de carne, pero también te está diciendo, mira, ¿por qué no bajas un poquito la cabeza? Deja de ser tan orgulloso y tan altivo y querer servirme, querer amarme a tu manera, querer cumplir, entre comillas, la palabra a tu forma. El Señor nos está diciendo, mira, circuncida pues el prepucio de vuestro corazón, la dureza de tu corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, es decir, agacha un poquito tu cabeza. Dice el versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es decir, luego te recuerda quién es Él, porque es que a veces se nos olvida, pero ahí nos recuerda, Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, es Señor de señores. Y miren esto tan importante, dice Dios grande, poderoso y temible. Esa parte a veces no la predicamos, no nos gusta entenderla o no la estudiamos, pero la palabra dice, Él es grande y es poderoso, pero también es un Dios temible, así como es un Dios de amor. Y dice que no hace acepción de personas, miren esto tan importante, Él no hace acepción de personas. Pero me encanta este último pedacito que dice, ni recibes sobornos, es decir, tus lágrimas, tu mucha queja, es que yo como sufro, es que mira todo lo que yo he vivido, es que mira los papás que me tocaron, la situación que tengo. El Señor te está diciendo, mira, necesito que bajes tu cabecita, que dejes que yo sea quien te direccione, ¿cierto? Pero entiende que yo no recibo sobornos, es decir, yo no me voy a dejar, yo no voy a cambiar mis leyes, ni mis mandamientos, ni mis ordenanzas, porque tú llores mucho. Lo que yo voy a hacer es transformar tu corazón si tú me lo permites. Si tú aceptas al Señor Jesucristo, yo te voy a dar a mi Espíritu Santo para que Él te ayude a entender mis leyes, mis preceptos, empieces a formarte, camines en ellos y en ese momento vas a recibir prosperidad. Pero la prosperidad, y aquí quiero hacer algunas acotaciones, no es esa prosperidad que nos venden por allí barata del Evangelio de la prosperidad. La prosperidad no es plata. ¿Listo? La prosperidad tiene que ver con tu crecimiento y tu madurez espiritual. Mi esposo lo explicó muy bien en las varias predicaciones que ha hecho, es llegar a la perfección, caminar en la perfección, es decir, ir madurando. Perfección significa madurar para alcanzar el propósito. ¿Listo? Entonces, si entendimos Deuteronomio 10, 12, 17 y 12, 13 y 16, 17, vamos a entender lo siguiente. Y es, nosotros muchos dicen, no, pero es que eso fue el Antiguo Testamento, porque además dicen antiguo, ¿no? Entonces, nada cambió en el postrer pacto, mis amados. Jesús vino a ratificar la ley, pero bajo la gracia, es decir, lo que les acabo de explicar, a través de su Espíritu Santo. Es decir, ¿qué sucedía antes? Obviamente la ley era gravosa y pesada porque no les había sido revelada, porque el Espíritu Santo no estaba allí. Ahorita vamos a entender un poco más esto. Entonces, si tú dices, bueno, listo, eso estaba en el primer pacto, pues te voy a leer lo que el Señor Jesucristo dijo y tú puedes ir a tu Biblia y vamos a ir a Juan 14, versículos 15 al 17. Leímos todo lo que dice Deuteronomio, primer pacto, ¿cierto? Ahora vamos al postrer pacto, Juan 14, versículos 15 al 17. Dice, miren lo que dijo Jesús. Aquí, ¿quién está hablando en Juan? A mí me encanta tenerlos a veces presenciales porque les veo las caras, pero yo sé que ustedes están allá juiciosos y me van a contestar. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando directamente Jesús, en persona. Dios hecho hombre aquí en la tierra. Él bajó y dijo lo siguiente. Los que lo escucharon, escucharon y él dijo lo siguiente y luego lo transcribieron. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué te nombra el Consolador o el Espíritu Santo después de que diga que guardes los mandamientos? Porque sin el Espíritu Santo es imposible guardarlos. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire lo que dice ahora Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vuelve y repite. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ya hemos visto, la pastora Jimena nos ha hablado muchísimo de la palabra guardar, ¿cierto? Es decir, si tú proteges esos mandamientos, si tú atesoras esos mandamientos, ¿cierto? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Imagínese usted semejante promesa. O sea, si tú cumples sus mandamientos, quiere decir que le amas. Si tú le amas, eres amado por el Padre, y si eres amado por el Padre, pues Jesús se va a manifestar a ti a través de su Santo Espíritu y está todo resuelto, ¿correcto? Porque Él es la paz, Él es todo lo que tú necesitas para caminar y alcanzar ese propósito. Pero mira lo que dice Juan 8, espérame un segundito, mira lo que dice Juan 8, 31, 32, ¿correcto? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vuelve y habla aquí. ¿Quién está hablando? Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en sus palabras? Pues guardar sus mandamientos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron, mire lo que es el orgullo. Por eso el primero decía, mire, ¿sabe qué? Circunciden su corazón, el prepucio de su corazón, y por favor dobleguen esa cerviz. Porque mire lo que contestaron los fariseos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Entonces, yo lo voy a pasar a términos de nuestra época cristiana. Uno escucha por ahí mucha gente que dice, pero si yo soy cristiana, o yo soy cristiano, yo hice una oración de fe, yo me congrego, yo le sirvo a mi manera, pero le sirvo, ¿cierto? Somos buenas personas y no le hacemos mal a nadie. Es decir, somos libres. Y el Señor Jesucristo nos contesta. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y usted me va a decir, bueno, ¿yo cómo sé que estoy en pecado si soy una buena persona, soy cristiano y demás? Sencillo, tú vas a 1 de Juan 3:4. Aquí todo lo respaldamos con la palabra. Ve a 1 de Juan 3:4 y es impresionante. 1 de Juan 3:4. Aquí ya no está hablando Jesús, ¿correcto? Aquí está hablando el apóstol Juan. 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, en Juan 8, 31, 32, el Señor les estaba diciendo, no basta con que usted sea cristiano o sea cristiano. No basta con que usted simplemente se congregue. No basta con que usted, abro comillas, sea una buena persona, ¿correcto? Lo que necesitamos es cumplir la ley, porque quien no cumple la ley está en pecado. Eso dice 1 de Juan 3:4, ¿correcto? Y entonces usted va a 1 de Juan 5:3-6, ¿correcto? Y dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vuelvo y le repito. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no son imposibles de llevar. Versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, finalmente, ¿por qué necesitamos entender esto? Porque sin que nosotros hayamos nacido de nuevo, sin que Jesús esté realmente habitando en nosotros, sin que el Espíritu Santo nos haya sido dado, es imposible que guardemos sus mandamientos, ¿cierto? Y solamente así
al haber nacido de nuevo, al haber aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, al haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces en ese momento podremos guardar sus mandamientos y no serán gravosos. Y ahorita vamos a ver lo que sigue, ¿correcto? Primera de Juan 2, 3, 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerde que la palabra conocer significa tener intimidad, ¿correcto? Que soy una persona íntima de a quien conozco. Esa es la palabra conocer realmente. Entonces, primera Juan dice, en esto sabemos que somos íntimos del Señor, básicamente, ¿cierto? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco o yo soy cristiano y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la palabra, eso lo habló mi esposo repetidamente. Y la verdad no está en él. Y aquí voy a empezar a hablar muy claro. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. O sea que si usted es mentiroso, usted realmente está sirviéndoles a Satanás. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Correcto? No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, vuelvo y le repito, el que dice, yo le conozco, abro comillas, yo soy cristiano, yo soy íntimo de él, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Más claro, decían por ahí en un programa, imposible, ¿correcto? Más claro, ni el agua, depende de donde usted la saque. Ahora, usted va a decir, mire lo que dice el versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces usted se hace la pregunta, porque usted es un buen cristiano, usted es como los de Berea, ¿cómo saber cómo él anduvo? Vaya a la palabra, no le pregunte al vecino, no le pregunte a su mamá, vaya a la palabra, ¿correcto? Dice, ¿cómo anduvo Jesús? Ahora, quiero hacer clara en esto. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Está hablando de cómo anduvo Jesús siendo hombre. Es decir, Dios hecho hombre en la tierra. Aquí tenemos que tener esa claridad porque la gente a veces dice, ay, pues Jesús, pues es que él ya está en el cielo allá, entonces se lo imaginan allá, yo no sé cómo es que se lo imaginan. Aquí dice, el que dice que permanece en él debe andar como él, por eso está en pasado. Él anduvo, es decir, cuando Jesús era hombre en todo, menos en el pecado. Fue igual en todos nosotros, menos en el pecado. ¿Cómo anduvo él siendo hombre? Sencillo, la respuesta está, todo está en la palabra, de tal manera que no hay forma de que nosotros digamos que aquí hay doctrina de hombres. ¿Cómo anduvo Jesús? Mateo 5, versículos 17 al 19. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. No penséis que he venido a abrogar, es decir, a quitar, a cortar, a acabar. No he venido a abrogar la ley o a los profetas. Mateo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa palabra es impresionante. Él vino a cumplir la ley, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 18. Esto también lo ha hablado la profeta Jimena en sus prédicas. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Pregunta, ¿ya pasaron el cielo y la tierra? No. Ni una jota. ¿Sí escucha? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió todo? No. Entonces, nada ha cambiado de la ley. Estamos en un error gravísimo. Lo que sucede es que cuando nos dicen que no vivimos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, es que el Espíritu Santo, ahorita vamos a entender mucho más eso, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros hace que nosotros tengamos obviamente la percepción clara de la ley, la revelación de la ley. Ya incluso el apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, ya no es usted, es Cristo, porque dice que nosotros junto con Cristo fuimos crucificados. Entonces no es gravosa la ley, para usted es algo automático. Ejemplo, a mí me gustan a veces los ejemplos sencillos. Yo no sé manejar. Si yo me fuera a sentar al carro de mi esposito, él tendría que enseñarme y yo empezaría a sudar, a palidecer, me parecía terrible, gravoso, angustioso.
Pero si yo ya supiera manejar, eso sería algo automático en mí, me subiría al carro, mi esposo estaría tranquilo y yo andaría, bueno, no sé si estaría tranquilo, pero yo esperaría que sí, y andaría en el carro, ¿listo? Entonces, eso es lo que intento decirles. Cuando realmente tú has nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando Jesús habita en ti, cuando es Jesús el que realmente vive en ti, ya no eres tú, sino Cristo en ti, pues para ti es automático cumplir la ley. O sea, no tienes que estar recordando. Y el versículo 1 dice, y el 2, y el 3, y el 10, porque pues son 613 preceptos que hay en el Antiguo Testamento. Serían gravísimos estar usted recordándose los 613 preceptos. Y de hecho dice que el que infringe una parte, o una sola, infringe, si usted infringe uno, infringe los otros 612. Eso sería absurdo, imposible. Pero como tú tienes al Espíritu Santo, la palabra está dentro de ti y tú disciernes qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, camino del bien y camino del mal. Ahorita lo vamos a entender y para ti eso es absolutamente natural, ¿correcto? Porque ya es tu nueva naturaleza. Entonces dice, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, estamos en Mateo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, de estos mandamientos muy pequeños, ¿correcto? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esa grandeza, quiero aclarar acá, no tiene que ver con vanagloria, porque el único grande y sublime y poderoso, y lo cantamos, es Dios. Esa grandeza tiene que ver con dignidad, con honra y con integridad. Es muy diferente, ¿correcto? Juan 15:10 dice así, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la respuesta de cómo anduvo Jesús, primero, cumplió todos los mandamientos. Dice que él ha guardado los mandamientos, lo dice Juan 15:10, lo dice Mateo 5:17-19, lo dijo él con su boca. Yo he guardado los mandamientos de quién? ¿Mis mandamientos? ¿Mi forma de ser? No, los mandamientos de mi Padre. Él siempre, cuando estaba aquí en la tierra, como Jesús, como Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios, perdón, hecho hombre, siempre reverenció al Padre, siempre dijo, yo estoy bajo sujeción, ¿correcto? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú andas solo, como Cuzumbo solo, cuando nadie te puede decir nada, cuando te crees sabio en tu propia sabiduría, es muy fácil la caída. Dice que la caída, la soberbia precede a la caída, dice la palabra. Mire también cómo anduvo Jesús en Juan 6:38. Porque he descendido, esta me encanta y aquí vamos a revisar algo muy importante. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que mi amado, a ti quien te dijo que tú siendo hijo de Dios, o te llamas cristiano y haces tu voluntad, o como diríamos coloquialmente, o por ahí dijo un alumno de mi hija muy lindo de 5 años, de 6 años, entonces Camila le dijo que lo iba a dejar, bueno, en algo que manejara un grupo y entonces él dijo, déjame a mí para que todos puedan hacer lo que se les dé la gana. A los 6 años. Lo dijo con mucha ternura, todos nos reímos, pero dése cuenta que quién le enseñó a usted que usted puede hacer lo que a bien tenga, ¿correcto? Si el mismo Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nos lo dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, pudiera haber venido a hacer su voluntad, no es que descendió del cielo, es el mismo Dios, sino la voluntad del que me envió, ¿correcto? Si Él hizo la voluntad del Padre, usted y yo tenemos que hacer la voluntad del Hijo para así mismo entrar en la voluntad del Padre. Ahora, usted me puede decir a mí, bueno, todo eso suena muy lindo, pero ¿por qué tú puedes guardar los mandamientos y hacer la voluntad de tu Elohim o de Dios, de Elohim? ¿Por qué? Porque uno ya no es muy difícil, ya lo he venido explicando, pero lo podemos volver a revisar.
Sencillo, porque tú puedes guardar los mandamientos. ¿Tú puedes guardarlos? Sí, tú puedes guardarlos, porque aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Lo dijiste con tu boca. Tu libre albedrío decidió aceptarlo. Nadie te obligó. Nadie vino y te dijo, es que vino y cogió y se metió allá dentro de usted. Pues no, eso sería si usted estuviera demonizado, ¿cierto? O estuviera bajo influencias del demonio, pero no es así. Dios no obra así. Él obra bajo convicción, ¿cierto? Él trae la convicción a través del Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, y por eso tú finalmente aceptas voluntariamente al Señor Jesucristo como dos cosas que necesito que recordemos: único y suficiente. Porque si tú no entiendes esto, vas a empezar a infringir el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses, otros dioses delante de ti. Tu único Señor y tu único Salvador es el Señor Jesucristo. Eso fue lo que tú dijiste. Y segundo, porque has nacido de nuevo, tu naturaleza cambió, te ha sido dado el Espíritu Santo, quien grabó la ley en tu mente y en tu corazón. Ya no tienes que aprendértela de memoria. Él tomó y la grabó. Cuando tú lees la palabra, porque entonces tú dices, como él ya me la grabó, entonces ¿para qué leo la palabra? Esa ya debe estar ahí. No, no, no. Esto no es magia. Esto no es adivinación. Esto no es brujería. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona esto? Cuando tú lees la palabra, por eso es que mi esposo, él siempre envía la lectura de la palabra. Esto no es porque es que él no tiene nada más que hacer, entonces pongámoslos a hacer algo. No. Cuando tú lees un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo, ¿cierto? Así de pronto a veces tú digas, no entendí mucho, pero tú lo lees, ¿cierto? Eso queda impreso porque el Espíritu Santo lo toma. Y como el Espíritu Santo lo tiene ahí, Él lo tiene ahí, y cuando tú lo necesitas, Él lo recuerda. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante entender que al haberte sido dado el Espíritu Santo, Él grabó la ley en tu mente y tu corazón, y al leer la palabra, ella va a ser activada en ti. ¿Cierto? Y 1 Corintios 6:17 lo dice. Pero el que se une al Señor, en este caso está hablando del Señor Jesucristo, un espíritu es con él. Sencillo. O sea, es un derecho legal que tú tienes de caminar en los mandamientos porque tú eres un espíritu con él. Mira lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré para ellos o a ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y mire lo que dice Hebreos 10:15-10. Todo se lo comprobamos, todo está en la palabra. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, si en una sola carta se toma el trabajo de mencionarlo textualmente 2 veces es porque es muy importante. Por eso tú puedes cumplir los mandamientos, ¿cierto? Y mira lo que dice 1 Juan 2:20-27. Es hermoso. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo, ¿correcto? La unción del Santo es del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice el 27 de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Entonces, yo le digo a usted, con todas estas citas bíblicas que espero sean reveladas por el Señor a su vida, por el Espíritu Santo, tú y yo no tenemos excusas para no guardar sus mandamientos y decir y usar la gracia como un pretexto para pecar. Hay de aquel que abuse del espíritu de gracia, ¿correcto? Listo. Entendiendo esto, quiero mostrarles un pequeño cuadro para terminar y cerrar la primera parte de esta enseñanza. ¿Listo? Les pido un segundito, ya les voy a colocar en sus pantallas este cuadro y lo voy a ir explicando. ¿Listo? Ok. Entonces, el cuadro, después a los que están aquí al frente mío de mi casa se los paso, el que no lo están viendo, a menos que lo revisen en sus celulares. Entonces, si usted ya tiene el cuadro allí, frente a usted, yo después le mando este cuadrito para que usted lo analice, lo mire, lo revise y lo discierna. Espérate, que estoy tratando de admitir aquí a mi hija. Ya. Listo. La voluntad de Elohim. ¿Listo? Entonces, ¿quién es Elohim? Dios.
¿Ok? Entonces vamos a entender, y esto nos va a hacer entender toda la segunda parte de las señas hasta donde alcancemos. No voy a correr, la verdad. Entonces, ¿cuál fue la voluntad de Elohim? Usted la encuentra en Génesis, esto lo voy a hacer rápido, yo después les mando el cuadro. Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Esa fue la voluntad de Dios, la creación. Él creó todo. Y una vez que crea los cielos y la tierra, dentro de esa creación tú y yo ya estábamos pensados, ¿correcto? Y toda la naturaleza. Listo. ¿Qué pasó después de que se crearon los cielos y la tierra? Usted puede ir a Isaías 14, 12, 20, puede ir a Ezequiel 28, 11, 19, ¿cierto? Y usted ve toda la rebelión de Luzbel. Entonces, la voluntad, al principio había una sola voluntad, que era la voluntad de Elohim, ¿correcto? Luego, ¿qué sucede? Entonces, viene Luzbel, ¿cierto? No les voy a contar la historia, léala, es súper interesante. Él es echado del cielo porque se revela. ¿Cuál era el objetivo de Luzbel? Dice, y me sentaré en el trono, ¿cierto? De Dios, dice. Porque él lo que busca es sentarse en el trono y recibir adoración. Él quería eso, él no quiso sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces pasa usted a Génesis 1:2, donde dice, y todo estaba desordenado y vacío. En esa caída de Satanás, él engañó a una tercera parte de los ángeles, dice la palabra de Dios. Los engañó porque él es padre de mentira. Les vendió una idea populista. Les dijo, no es justo. Todos podemos gobernar, todos podemos ser dioses, y fue la misma mentira que le vendió a Adán y Eva. No sabéis que podéis ser como Dios, ¿cierto? Pero fue un engaño populista. ¿Listo? Los convenció, cayeron, se rebelaron contra Dios, y luego él estableció una dictadura donde el único que manda es él, y el que no le obedece, pues obviamente sufre las consecuencias de no obedecerle. ¿Listo? Porque él ni es misericordioso ni es amoroso. Entonces, en ese momento ya no es la sola voluntad de Dios, usted ve la bifurcación, ahora tenemos la voluntad de Elohim, que es toda la voluntad del reino de Dios, y la voluntad de Lucifer, que es el reino de las tinieblas. Esto no quiere decir que Elohim haya perdido el control. Él sigue siendo soberano. Pero al caer, dio algo, al caer Lucifer, ¿cierto? Se creó, y al caer el ser humano, porque cae Lucifer, luego cae el ser humano entra en rebelión, inmediatamente le entrega toda la autoridad a Lucifer cuando entra en rebelión, ¿correcto? Entonces, por tanto, si está la voluntad de Elohim, ¿cierto? Por eso es que el Señor Jesucristo en Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿cierto? Y la voluntad de quien lo envió es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad del reino. ¿Listo? Pero hay una voluntad que es la voluntad de Lucifer, es decir, el rebelde, el que quiere hacer lo que estar por encima de la voluntad de Dios, es decir, que allí hay rebelión, ¿cierto? Y el carácter de Satanás es astuto, mentiroso, engañador, asesino, ladrón, manipulador, intimador, él intimida y busca dominar. Es decir, en este punto, yo les mando luego esto para que lo revisen, en este punto usted debe tomar una decisión. Usted se sujeta o a la voluntad de Dios en su libre albedrío, porque usted tiene que libre albedrío. Usted debe decidir entre uno de los dos caminos, ¿listo? Porque el Señor es bueno y Él no le va a decir, usted se tiene que quedar conmigo. No. ¿Él qué hace? Él dice en Deuteronomio 30, 15 y 19, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sencillo, tú decides. Libre albedrío, decidir entre uno de los dos reinos, decidir a quién obedeces, o al reino de la luz o al reino de las tinieblas. No hay caminos intermedios. Si hubiera caminos intermedios, no diría la Biblia, escoge entre la vida y el bien, la muerte y el mal, sino diría, o mira a ver por dónde coge. No, dice, hay un camino del bien y un camino del mal. Tu libre albedrío decide cuál camino tomar, ¿correcto? No hay caminos intermedios. Toda decisión que tomes pertenece a uno de los dos reinos, no hay más caminos. Si obedeces los mandamientos, el reino de la luz. Si no obedeces los mandamientos, es rebelión, el reino de las tinieblas. Tu desobediencia al reino de la luz es obediencia al reino de las tinieblas. Así de sencillo. Obedeces a uno,
desobedeces al otro. Obedeces a Dios o obedeces a Lucifer. Es tu libre albedrío. Nadie te obliga. Dios trae convicción por su Espíritu Santo de su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero Satanás simplemente buscará manipularte con engaños para que hagas su voluntad y pueda dominarte. El Espíritu Santo trae convicción. Satanás buscará dominio. El dominio no es de Dios. ¿Correcto? Recuerda que una de las consecuencias de la obediencia están en Deuteronomio 28, Levítico 26, Deuteronomio 7, pero también tienes unas consecuencias de la desobediencia que están en Deuteronomio 28 y Levítico 6. Luego les mando el cuadrito. Me era necesario que usted entendiera esto porque usted hoy debe tomar una decisión si va a obedecer los mandamientos o no los va a obedecer. Pero también usted me puede decir, bueno, ahora necesito conocer los mandamientos. Pero quiero que hagamos algo antes de pasar a esta segunda parte, que es empezar por los mandamientos. Le pido el favor, si usted así lo decide, apelo a su libre albedrío, que usted por favor incline su cabeza allí donde está. Y usted, una vez más, si así lo decide, rinda su vida a Cristo y renuncie a dos cosas, mi amado: la rebelión y la obstinación contra su palabra. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Señor amado, y bendigo a todos los hermanos, a todos aquellos que están conectados a través de la red, Dios, que están viendo, Dios, esta enseñanza, Señor. Yo te pido que si alguno de ellos aún no te ha recibido, Señor amado, seas tú, Señor amado, colocando en él, Señor amado, ese amor perfecto, Dios. Seas tú tomando su corazón, tocando su corazón, saliendo a su encuentro para que él te pueda recibir como su real Señor, como su único Dios, como su único Salvador, Señor amado, Padre. Pero Cristo. Y hoy, en el nombre de Jesús, renuncio yo, Mary Pinto, a toda rebelión y a toda obstinación contra su palabra. Todo lo que haya de rebelión y de obstinación, yo lo echo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y usted me dirá, bueno, pastora, ¿y usted por qué sacó esas dos palabritas? Porque están en la Biblia. No es que me las inventé. Primera de Samuel 15:23 lo dice claramente, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una palabra que Samuel le dio al rey Saúl, ¿correcto? Pero usted la puede aplicar a su vida. La adivinación es rebelión. Luego vamos a hablar de ese tema, es increíble, pero hoy no lo vamos a trabajar. ¿Y por qué la obstinación es idolatría? Porque cuando usted es obstinado en hacer lo que a usted le parece, usted mismo hace un ídolo de sus pensamientos, de sus estructuras mentales, de su propia voluntad, de sus propios deseos. Usted se hace su propio ídolo, o eso es lo que usted cree, porque finalmente usted a quien está adorando e idolatrando es la rebelión de Satanás. ¿Correcto? Entonces, entendiendo esto, vamos a seguir y espero no quiero cansarlos mucho, espero lo que alcance a trabajar en 15 minutos y si no, continuamos. ¿Listo? Entonces, la pregunta ahora a continuación básicamente es, ¿sabes cuáles son los mandamientos? Es la pregunta. ¿Hiciste la tarea? Los que vieron el miércoles a la profeta, ustedes empezaron a hacer la tarea de transcribir los mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, no sé, pero vamos a arrancar, ¿correcto? Entendiendo que ya no hay ni obstinación ni rebelión en ti, que el Espíritu Santo está en ti, que va a haber una revelación de lo que vamos a empezar a hablar. ¿Listo? Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Por qué puse esto acá? Porque básicamente quien no camina bajo los mandamientos, bajo los preceptos, bajo la palabra del Señor, es básicamente una ciudad derribada. Todo lo que hay a su alrededor, todos los muros de protección que son la palabra, se han derribado, ¿correcto? Y su espíritu no tiene rienda, es decir, sale por donde quiera y se expone, porque cuando usted sale de la protección, yo no sé si ustedes han visto algún meme que alguna vez sale en Face, donde empieza, yo hago lo que quiero, y se pasa y él dice mandamientos, y pasa por encima de los mandamientos y cae a un precipicio.
Entonces, los mandamientos, mis amados, y la palabra de Dios son un cerco de protección. Por eso la palabra repetidamente nos dice, guarda la palabra, guarda los mandamientos, guarda los preceptos, ¿correcto? Entonces, yo no quiero ser una ciudad derribada y sin muros, y yo sé que usted tampoco, y Dios, el Padre, no quiere que la iglesia sea una ciudad derribada y sin muro. Desafortunadamente, hoy en día, si pudiéramos verla espiritualmente, la gran mayoría de la iglesia está sin muros, caminando cada uno a su parecer, pero tal vez porque no hemos entendido esa parte. Así que espero que esta iglesia que hoy lo está viendo sea entendida y pueda compartirlo con otros. Mire lo que dice Éxodo 12:22. Me pareció interesantísimo esta forma en que podemos entender lo importante de cumplir los mandamientos. Dice, y tomad un manojo de hisopo. ¿Recuerdan este texto, Éxodo 12:22, cuando el pueblo iba a salir de Egipto y cuando iba a venir la mortandad sobre los primogénitos de Egipto? Dice, la orden del Señor fue, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel de los postes que estará en el lebrillo y ninguno, escuchen esto, ahí es donde quiero que entendamos, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Mire lo que dice Derek Prince, que me parece un autor excelente. Dice lo siguiente, los israelitas fueron protegidos no porque eran israelitas, sino porque obedecieron las instrucciones de Dios con respecto a la sangre y permanecieron dentro de sus casas. Estaban del lado correcto de la sangre. Si los primogénitos hubieran salido de su casa, habrían sufrido el mismo destino que los egipcios. Entonces, dice Derek Prince, nuestra protección contra Satanás no depende de que seamos cristianos, sino de que obedezcamos las instrucciones de Dios. La sangre no protege a quienes continúan en desobediencia. Lo escribió Derek Prince, pero me pareció bastante interesante esta postura. Éxodo 20, vamos a entrar entonces mandamiento por mandamiento hasta donde alcancemos. Creo que no vamos a alcanzar a muchos, pero por lo menos el primero. ¿Listo? Dice, espero que hasta acá vayamos bien, ¿correcto? Listo. Entonces, vamos a entrar a Éxodo 20, pero me voy a tomar la libertad de leerlo en la Biblia Kadosh, ¿correcto? Usted léalo en la Biblia que tenga, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, dice así, los 10 mandamientos, Éxodo 20, Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Primero, entonces Elohim pronunció todas estas palabras. Elohim es Dios. Pronunció, es decir, el mismo Dios habló. Y no habló unas, habló todas las palabras que aparecen en Éxodo 20, ¿correcto? Entonces Elohim pronunció todas estas palabras. Yo quiero que usted acá haga un segundo, no le pido más, un segundo, usted diga, Dios, tú fuiste el que habló. Póngase en la posición en ese momento cuando él habló eso, el pueblo de Israel temía porque se oía un estruendo terrible del poder de Dios. Hoy no lo están bajando para que podamos entenderlo mucho mejor y no tengamos ese pavor, pero no que perdamos el temor santo. Entonces, Elohim pronunció todas esas palabras. Es decir, usted en este momento, Dios va a hablar a su vida a través de su palabra. Elohim le va a hablar a usted y le dice, a usted le está diciendo, yo soy tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitzrayim, es decir, de la tierra de los egipcios, fuera de la casa de esclavitud. Vuelva y haga un pare. Hombre, me está diciendo y me está recordando de dónde me sacó. A ti y a mí, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la podredumbre donde estábamos, nos perdonó de los pecados cuando nos arrepentimos, nos limpió, nos dio vestiduras nuevas, nos hizo sus hijos. Pare ahí, Él es el Dios que le está hablando a usted. El Dios que entregó a su único hijo por usted y por mí, por amor de usted. Él tomó a su propio hijo y lo entregó para que usted fuera libre. Él es el Dios que le está hablando. Mire la cruz de Cristo, que le sea revelada la cruz y la salvación en este momento. Él es el único que lo puede hacer libre, mi amado. Versículo 3. Primero, yo me acuerdo que cuando mi esposo predicó esto, una vez le preguntó a la gente, y como la mayoría de nosotros venimos de unos contextos católicos romanos, son chistosísimos como no se sabe esos mandamientos. Pero bueno, entonces uno siempre pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No, ese no es el primer mandamiento.
Y usted dice, pero ¿cómo que no? No, el primer mandamiento es, no tendrás otros dioses delante de mí. Sabio es Dios, porque si usted tiene otro Dios, no lo va a poder amar con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, ¿o sí? O sea, el primer mandamiento es no tener otros dioses, no es amarlo, porque usted no lo puede amar, usted no puede amar. Mire, yo voy a ser muy respetuosa aquí a los hombres casados, a los varones. Si usted tiene un amante, usted no puede amar a su esposa correctamente, porque tiene un amante. Y usted puede decir, yo te amo. Es que lo que pasa es que no sé qué me pasa, pero yo te amo. No, no la amas, no puedes amarla completamente. Por eso el Señor lo primero que nos dice es, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿cierto? Y aquí sí voy a parar un poquito, creo que con esta vamos a parar hoy. No tendrás otros dioses delante de mí. Hay dos tipos de dioses, pero usted, a mi entender, me gusta una frase que dice Derek Prince siempre es lo que yo pienso, pero usted puede pedirle a Dios otra revelación mayor. No tendrás otros dioses delante de mí. Pueden haber dioses humanos, pero también hay entes espirituales. Mire, mi amado, usted hoy tiene que entender o tiene que recordar, si ya lo sabía, que hay un mundo espiritual que se mueve. Y la palabra lo dice. Yo creo que usted ya se sabe esto porque siempre que predico la nombro, pero es Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes de maldad que habitan en lugares celestes. Es decir, mi amado, no lo quiero asustar ni mucho menos, pero hay demonios, sí, mi amado. Hay principados, gobernadores y potestades que están en contra del reino de Dios, sí, mi amado. Por eso usted tiene que entender que la idolatría lo lleva a usted a estar bajo la autoridad de cosas demoníacas, del reino de las tinieblas, de lo que está en oscuridad y usted no puede ver. ¿Listo? El mayor éxito de Satanás, recuerden mis amados, lo dijo un teólogo, es hacerle creer a la iglesia y hacerle creer al mundo que no existe y que no hay demonios y que no hay maldad, sino que la maldad es el hombre mismo, pero no voy a hablar de humanismo. Entonces, ¿qué es la idolatría? Entonces, hay dioses, usted puede hacerse dioses humanos, como puede tener, hay ya entes espirituales que usted puede convertir en dioses. La mayoría de nosotros, y aquí voy a hablar un poquito de eso, el tiempo que me permita hasta las 6:30, y es de los contextos que nosotros venimos, algunos de nosotros católicos, y quiero que hoy, y le pido al Señor que hoy, si alguno aún continúa con alguna de estas cosas, pueda renunciar a eso o vea la importancia de renunciar a ataduras que usted tuvo con la Iglesia Católica y con el Vaticano, y a la idolatría que es inherente a ellos. La idolatría es el amor o admiración sobre algo o alguien que en ocasiones se expresa de forma exaltada. Puede ser a un Dios o a una persona que para nosotros tiene una gran importancia, ¿correcto? Aquí quiero parar un poquito con los dioses humanos. ¿Qué es un dios o qué puede volverse un dios humano? Tú tienes que hacer un checklist, tú tienes que mirar, tú tienes que revisar si tú tienes dioses humanos, ¿correcto? Un dios humano para una esposa puede ser su esposo cuando lo pone por encima de Dios. Para un esposo puede ser la esposa, ¿cierto? Para un hombre casado o una mujer casada puede ser su familia. Cuando tú pones a tu familia, si eres casado o casada, y tú pones a tu familia extendida por encima de tu esposo o por encima de tu esposa, estás siendo un idólatra. Y no hay protección de Dios allí. Yo quiero ser muy clara en eso. Cuando tú estás poniendo un artista, cuando tú estás poniendo un deportista, cuando tú le estás dedicando tiempo a este tipo de personajes por encima del tiempo que tú le dedicas a Dios, ya es un ídolo para ti. Cuando un ídolo no necesariamente es humano, tus ídolos pueden ser tus estructuras mentales, tu ídolo puede ser tu conocimiento, tú te sientes fuerte en lo que tú sabes. ¿Correcto? Tus ídolos, incluso tu ídolo dentro de la iglesia cristiana puede ser tu pastor. Y a veces ni el pastor sabe que sí, él no quiere que lo idolatren, pero ¿quién vuelve a alguien ídolo? El pueblo. No es la misma persona, es la adoración de un pueblo. Entonces, cuando tú empiezas a ver y tú crees que hay pastores infalibles, pues te estás volviendo igual que el dogma del Papa que dicen que él es infalible mientras está ex cátedra, luego hablaremos de eso, es decir, que mientras él está en el Vaticano y él pronuncia algo es infalible, el único infalible es Dios, tu pastor no es infalible, mi esposo no es infalible, yo no soy infalible, pero si yo creo de esa persona un Dios y no permito una crítica constructiva, pues estoy volviendo un Dios, ¿correcto? Entonces hay que ser muy cuidadosos aun si vuelvo a mi congregación un Dios.
Mi congregación no es un Dios, mi congregación es una congregación de hijos de Dios, las ovejas son de Dios, ¿correcto? Entonces yo te invito a que mires si hay algún Dios humano que tú tienes, ¿listo? Si hay familiares que son dioses para ti y eso está afectando tu familia nuclear, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿correcto? Si hay un novio, una novia, lo que sea que esté por encima de eso. ¿Listo? Pero aquí quiero entrar ya un poquito más a lo que tiene que ver con los entes espirituales, que es lo que me interesa. Nos quedan 3 minutos, pero voy a alargarme 2. Ejemplos de veneración. ¿Por qué? Y aquí sí quiero centrarme, básicamente esto es más una enseñanza de aquellos que alguna vez pertenecieron a la Iglesia Católica o si hay alguien respetuosamente que siga considerándose católico y me está viendo, voy a tratar de ser lo más respetuosa posible, pero necesito hablar de esto porque el Señor me lo demanda. Y la verdad, la misma palabra dice, prefiero agradar a Dios que a los hombres, pero espero decirlo con mucho respeto y que tú lo investigues. La palabra, muchas veces decimos o se dice dentro del léxico, no es que no adoramos a los santos, no adoramos a la Virgen, no adoramos a los muertos, nosotros los veneramos. La palabra venerar significa rendir culto o honrar. Usted puede irlo a buscar, no lo tiene que buscar en el Strong, ni lo tiene que buscar en ningún texto cristiano para que usted no se sienta que lo estamos manipulando. Búsquelo simplemente en cualquier diccionario, que es venerar. Venerar significa rendir culto o honrar, ¿cierto? En la Iglesia Católica hay aproximadamente 7,000 santos en el santoral católico y cada uno tiene un día asignado y algunos tienen días festivos. Aquí ya empezaron a violar uno de los mandamientos gravísimos, que es el Shabbat, y es un día que es especial para el Señor, es decir, el único que requiere de un día y más que de un día, de todos los días de adoración y veneración es Dios, ¿cierto? Es el Elohim, el Dios verdadero, pero ellos tienen días festivos para sus santos y tienen más o menos 7,000 santos en el santoral católico. Cada uno tiene un día asignado y cada uno se le pide un favor especial. Usted puede ir, pues no lo invito a que vaya al santoral católico, la verdad, pero si quiere investigarlo, pues bien pueda. Ellos también tienen algo muy interesante que se llama la veneración a las reliquias, ¿correcto? Y esto que voy a leer, usted lo puede encontrar en el Catecismo Católico o en la página del Vaticano, para que no se ofenda. Simplemente, dice, respecto a la veneración de las reliquias, es simplemente permanecer cerca de la reliquia en actitud meditativa, imagínese usted, de oración, elevando el corazón y la mente hacia Dios e invocando la intercesión del santo al cual pertenece la reliquia. ¿Qué es una reliquia? Un pedazo de ropa, incluso hay nosotros estuvimos en una iglesia, ahora no me acuerdo el nombre, la iglesia de Padua, donde tienen la lengua del santo de Padua, ¿sí? Y esa lengua la tienen ahí que porque él era un muy... ¿De quién? San Antonio. De San Antonio de Padua, perdón, es que no soy muy... Entonces aquí me están aclarando. Nosotros estuvimos en esa iglesia y en ese templo y allí tienen la lengua de San Antonio de Padua. ¿Por qué tienen la lengua como reliquia? Porque ellos consideran que era un muy buen consejero y el que toca la urna donde está la lengua, lo vi con mis ojos. El que toca la lengua con la mano, la urna donde está la lengua, inmediatamente se vuelve un buen consejero. Entonces, usted decida si eso es correcto o no, conforme al primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante, no colocarás o no pondrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que dice que deben hacer las reliquias. Satanás siempre buscará ser adorado, mi amado, por eso se rebeló. Cualquier adoración que no sea el eterno y único Dios es colocar otros dioses delante de él, no hay otra cosa. Detrás de cada santo hay una entidad espiritual demoníaca, respetuosamente lo digo, pero es así. ¿A quién se le ocurre meditar delante de la lengua de una persona que murió hace cuántos años? La mayoría de santos y diversidad de vírgenes fueron nombradas para poder evangelizar a los nativos y a los esclavos, quienes eran politeístas, y eso se llama sincretismo religioso. Sé que me estoy metiendo en temas delicados, pero no puedo pasar el no tendrás otros dioses delante de mí si no te explico esto. No tiene sentido, más si tú vienes de un contexto católico, ¿correcto? Hay varios ejemplos. ¿Qué sucedía en esa época? Cuando venían los esclavos de África, ¿cierto? Ellos eran politeístas, ellos tenían sus dioses africanos y ellos llegaron a tierra americana donde ellos, los católicos, la iglesia, el Vaticano necesitaba evangelizarlos, pero no sabían cómo les hacían entender a estas personas que ya no adoran a sus dioses. Entonces, como tenían tantos santos,
Entonces, lo que hacían era que estos esclavos, para que no fueran flagelados, para que no fueran castigados, lo que hacían era que tomaban las estatuas de esos santos, esos pequeños bultos, y dentro de ellas metían las hierbas o aquellas cosas que hacían de santería o de brujería para rezarle a su santo. Pero aparentemente para el sacerdote o quien los estuviera evangelizando le estaba rezando a esos santos. Usted puede encontrar dentro de textos normales, no lo invito a que se vaya a meter quién sabe por allá en qué textos, pero usted simplemente en la National Geographic, en páginas serias, usted puede encontrar, por ejemplo, qué significa cada santo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los sacerdotes de la santería, que son los santeros, los babalaos, lo que hacían eran rituales y metían esas pequeñas cosas dentro de las estatuas. Y es esto, básicamente. Entonces, donde los rituales son las creencias máximas de los santos en la santería. La Virgen de la Caridad del Cobre es realmente Oshun, es una diosa africana, es la dueña del amor, pero ellos la veneran como la Virgen de la Caridad del Cobre. San Lázaro es Babalú, Ayé. La Virgen de Obatala es Santa Bárbara, la famosa canción de esta señora que murió, que ya me olvidó cómo se llama. Celia Cruz, Santa Bárbara es nombrada. Y Shango es una de las santas más veneradas y representa la justicia, es dueña de la música y el baile. Y todas ellas son obviamente veneradas a través de imágenes de santos católicos. Hasta aquí espero que hayamos quedado claros. El siguiente, y ahí los quiero dejar, no quiero seguir. La siguiente es: no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, tu Elohim, soy tu Elohim, celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Con eso continuaremos la próxima semana. Y los que quieran saber más acerca del sincretismo religioso que está infiltrado, lo vamos a ver en el seminario que estamos preparando del Vaticano infiltrado en la Iglesia del Señor. En este entendimiento vamos a orar. Le pido a Dios que el Señor continúe en la vida de ustedes, pero también quiero ministrar sus vidas, porque no sé si alguno de ustedes pudo sentirse de pronto afectado por lo que hablé o pudo no entender algunas cosas. Entonces quiero orar por cada uno de ustedes para que sus vidas sean libres y llenas del amor de Cristo. Recuerde que este tipo de enseñanzas de ninguna manera busca traer condenación para nadie, de ninguna manera. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar un mundo que ya estaba condenado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga libres de cualquier tipo de idolatría que resida en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de aquellos que está, Señor, a través de la red. Te doy gracias por aquellos, Dios amado, que son tus hijos, por aquellos que te conocen, Dios, pero también te doy gracias por aquellos que tal vez hoy se conectaron por primera vez o tal vez aún, Señor, permanecen dentro de contextos religiosos católicos, Señor. Yo también les bendigo grandemente, Señor. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, habiendo renunciado a la obstinación y a la rebelión, Señor, hoy en el nombre de Jesús renuncio, Señor amado, porque esto es una renuncia personal, amado. Yo no puedo renunciar por usted. Renuncio a todo tipo de idolatría humana, Señor. Si hay algún pensamiento, estructura religiosa, estructura mental, pensamiento griego, Señor amado, conocimiento, Padre Celestial, cualquier persona, Dios, familia extendida, papá, mamá, hijos aún, Señor, esposa, esposo, novia, no sé, Padre, algún ídolo, algún artista de la televisión, algún pastor, algún cantante cristiano secular, Señor, en el nombre de Jesús yo renuncio, Señor. Y si hay algún ídolo que no ha sido, Señor amado, mostrado a mí, te pido que me lo reveles en esta semana. Saca a la luz, Señor amado, aquello que debo derribar de mi vida, Señor amado, Padre. Muéstrame cualquier ídolo que haya, Dios, si es el estudio, si es mi carrera, no sé, Padre, pero déjame ver, Señor, si aún puedo volver un ídolo, Dios, un sentimiento, un dolor, cualquier cosa que haya en mi corazón, lo suelto ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquellos que vienen de contextos católicos, Señor amado, por aquellos que hemos sido tal vez formados, Padre Celestial, con buena intención por nuestros padres, Dios, pero que en el camino tú nos encontraste y nos mostraste la verdad, Señor. Yo oro por todos ellos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que quites toda venda de idolatría, Señor amado, Padre Celestial, que puedan identificar, Señor amado, a través del único
y Salvador, el Señor Jesucristo, al verdadero Elohim, al Dios vivo, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que esté allí y que aún sin saber haya sido, Señor amado, pactado con algún ente espiritual, con algún santo, con alguna virgen, Señor amado, Padre, yo en el nombre de Jesús, Dios amado, te pido que le traiga revelación, Dios amado, para que estas vidas puedan ser libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Y te pido, Dios amado, Padre, que venga discernimiento de lo que significa no colocar otros dioses delante de ti. Hoy te reconocemos, mi Elohim, como el único verdadero Dios, el eterno, el yo soy, el único digno de toda honra y toda gloria. Y aunque haya una voluntad del enemigo por ahí rondando, creemos y declaramos que tu soberanía está por encima de esa voluntad y que esa voluntad no podrá hacer lo que quiera sin que el Señor lo autorice. Te damos gracias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.